Me gustaría darles la bienvenida a esta transmisión o grabación. Esta es la parte 4 de nuestra serie titulada Detrás de la puerta. Una mirada a eventos que han ocurrido en la historia y quienes estuvieron detrás de esos eventos. En esta grabación vamos a ver lo que algunas personas, muchas personas, han llamado el mayor acto terrorista en la historia de los Estados Unidos. Antes de que nos adentremos en esta grabación, detrás de la puerta número 4, oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias por estar en tu trono y porque tú estás al control de este mundo. Tú permites que ciertas cosas sucedan para despertar a las personas, para alertar a las personas sobre dónde están en sus vidas y dónde estamos como nación. Oramos para que el Espíritu Santo sea nuestro guía y nuestro maestro, para que nos instruya en lo que es verdadero y correcto y nos ayude a permanecer allí. En el nombre de Jesús, amén. 19 de abril de 1995 a las 9:02 a.m. Una explosión casi demolió el edificio Alfred P. Murrah, un edificio federal en Oklahoma City, estado de Oklahoma. 168 ciudadanos estadounidenses murieron como resultado de esa explosión, incluyendo varios niños pequeños, que asistían a la guardería alojada en el edificio. Sabemos sin lugar a dudas que el edificio Alfred Murrah fue bombardeado. El gobierno de los Estados Unidos ha declarado que fue una bomba de fertilizante dentro de un camión de alquiler Ryder estacionado frente al edificio, lo que causó el daño. El gobierno mantuvo firmemente que fue una sola bomba la que causó este terrible daño al edificio. ¿Habrá algo que cuestione esa conclusión? ¿Y sobre qué base se llegó a esa conclusión? Un general de brigada retirado con el nombre de Benton K. Pardin, un veterano de 31 años de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y uno de los principales expertos en el tema de explosivos. Tengo un documento realizado por el general Benton Pardin en el que analiza el bombardeo del edificio Murrah. El general Pardin se desempeñó como comandante del Laboratorio de Tecnología de Armamento de la Fuerza Aérea. Fue el primer presidente de la Oficina del Servicio Conjunto de Requisitos de Municiones de Aire y Comité de Desarrollo del Secretario de Defensa, y fue responsable del desarrollo de municiones para el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Marines. Él es un experto reconocido como una importante fuerza guía de nuestros modernos sistemas de armas guiadas de precisión. En el reporte del general Pardin, que es un documento de alrededor de 6 páginas, el cual facilitaré gustosamente a cualquiera que escuche esta grabación para que pueda estudiarlo por sí mismo. En el informe del general Pardin, él declara enfáticamente que el edificio Murrah fue derribado por una serie de bombas colocadas en ciertas columnas de soporte dentro del edificio, y que la teoría de la bomba de fertilizante no tiene ningún sentido en absoluto. Ahora, veamos lo que dicen algunas personas que han visto el informe del general Pardin. Uno es Taylor Jesse Clare, un ex asesor especial para combatir el terrorismo en la Junta Directiva contra el Terrorismo del Pentágono.
Él declaró, el informe del general Parton es el análisis más convincente y sensato del evento que he visto. Sam Groening, un ex demoledor militar y detonador profesional durante los últimos 30 años, declaró que el informe de Parton era absolutamente correcto y que ningún camión bomba lleno de ANFO podría causar el tipo de daño hecho al edificio Murrah. Otro hombre llamado Sam Cohen, famoso físico que trabajó en el Proyecto Manhattan, dijo que la bomba de fertilizante en el camión bomba es un cuento de hadas. Muchos expertos en el campo de la física, demolición o explosivos se han manifestado diciendo que era imposible que la bomba de fertilizante hubiese volado el edificio Murrah. El Departamento de Justicia publicó un informe de más de 450 páginas sobre el bombardeo del edificio Murrah. Y en ese documento, un agente llamado Williams concluyó que el explosivo principal utilizado en la ciudad de Oklahoma era ANFO. Williams reconoció que llegó a esta conclusión porque Terry Nichols, uno de los acusados en el caso, compró nitrato de amonio y combustible diésel antes del bombardeo. Sin la evidencia de estas compras, el agente Williams admitió que no hubiese podido llegar a la conclusión de que se usó ANFO. Williams declaró que basándose solo en la escena posterior al estallido podría haber sido dinamita o podría haber sido otras cosas. Así que el agente Williams en su informe en el Departamento de Justicia, un reporte sobre el bombardeo de la ciudad de Oklahoma, afirma que la única razón por la que creía que era nitrato de amonio y combustible diésel era porque Terry Nichols había comprado algo de eso. Pero no había ninguna evidencia en lo absoluto de ANFO, nitrato de amonio o una bomba de fertilizante. Ninguna evidencia de eso en el edificio Murrah. Ahora permítanme leerles solo un poco del documento de 6 páginas de Benton Parton. Declara lo siguiente: es imposible que la destrucción del edificio pudiera haber sido el resultado de solo una bomba como esa. Para causar el patrón de daño que le ocurrió al edificio Murrah, debería haber habido cargas de demolición en varias columnas de soporte base, en lugares no accesibles desde la calle, para complementar el daño del camión bomba. De hecho, un examen cuidadoso de las fotografías que muestran las columnas base colapsadas revela un modo de falla producido por cargas de demolición y no por una explosión del camión bomba. Ahora, eso es lo que Benton K. Parton, un general retirado, declaró. Su conclusión dijo esto: el edificio Murrah no fue destruido únicamente por un camión bomba. El factor principal parece haber sido una detonación de explosivos colocados cuidadosamente en 4 coyunturas críticas en columnas de soporte dentro del edificio. El único fallo estructural posible del hormigón armado únicamente atribuible al camión bomba fue el desprendimiento de los techos del primer y segundo piso en el área del foso detrás de las columnas B4 y BY.
Ese fue el informe del general Benton K. Parton, general de brigada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con 31 años de servicio activo en el ejército de los Estados Unidos. Benton K. Parton acaba de declarar que habían bombas colocadas en las columnas estructurales dentro del edificio Murrah. Así que Timothy McVeigh y Terry Nichols tenían una bomba que estaba en un camión de alquiler Ryder, pero simplemente serían los acusados, eran los señuelos del trabajo de otra persona que tenía acceso al edificio Murrah, alguien que tenía acceso a los planos del edificio y así sabían dónde estaban las columnas estructurales reforzadas, las cuales tenían que bombardear. Alguien que conocía esa información. Otra cosa que es alarmante en el bombardeo de la ciudad de Oklahoma es que hubo un sismógrafo en la universidad local que registró 2 ondas de presión separadas con una diferencia de aproximadamente 10 segundos de separación e igual intensidad, lo que indica que hubo 2 explosiones separadas. Luego se dio la entrevista de video en vivo de un hombre que se identificó a sí mismo como un jefe de bomberos asistente en la escena, quien declaró que el escuadrón de bombas, como muchos informes han indicado, estaban en el edificio Murrah a las 7 en punto de esa mañana, 2 horas antes de que el bombardeo tuviese lugar. Ahora, ¿qué estaban haciendo allí 2 horas antes del bombardeo? Pero el escuadrón de bombas desactivó una bomba sin explotar dentro del edificio y estaba trabajando en un segundo dispositivo. Eso indica que hubo bombas estratégicamente colocadas en el edificio que no estallaron. Los informes del Departamento de Defensa y el Pentágono sobre el bombardeo del edificio Murrah indicaron, y esto fue hecho por 2 expertos en explosivos, quienes concluyeron que se colocaron 5 bombas altamente explosivas en lugares estratégicos en las columnas dentro del edificio. Hubo transmisiones en vivo que aparecieron en televisión justo después del bombardeo. Hubo declaraciones hechas por el alcalde Ron Nordick, el doctor Randall Heather, el gobernador Frank Keenan y numerosos presentadores, todos afirmando que el FBI y la ATF confirmaron que se retiraron bombas altamente explosivas del edificio. ¿Estaban el gobernador, el alcalde y los presentadores de noticia mintiendo? Amigos, habían bombas colocadas estratégicamente en las columnas estructurales del edificio Murrah. Timothy McVeigh era simplemente un chivo expiatorio. Ahora, muchos han declarado, y se ha confirmado, que en el día en que se bombardeó el edificio Murrah, ninguno de los agentes de la ATF vino a trabajar esa mañana. Y los agentes de la ATF que tenían niños en la guardería no los dejaron allí ese día.
No había agentes de la ATF ni sus hijos en la lista de víctimas en el atentado de Oklahoma City. Una mujer que perdió a dos niños pequeños en la explosión, estaba hablando con el abogado de los Estados Unidos, Pat Ryan, y esta mujer joven con el nombre de Edie Wilburn preguntó dónde estaban los agentes de la ATF el 19 de abril, y el abogado Ryan la rechazó con el comentario simplista de que estaban jugando en un torneo de golf en Shawnee, Oklahoma. Pero el abogado Pat Ryan se equivocó. Algunos de los miembros de la DEA estaban jugando golf, pero no la ATF. En un reportaje que apareció en una transmisión de radio de onda corta 10 días después del atentado, Mark Roswell estaba entrevistando a dos agentes de la CIA que le dijeron categóricamente que se les dijo a los agentes de la ATF que no vinieran a trabajar el 19 de abril porque el edificio se vendría abajo. En otro informe, debido a que los medios estaban siendo inundados por llamadas telefónicas de personas que preguntaban por qué no estuvo la ATF en sus oficinas ese día, Lester D. Martz, el agente especial a cargo de la oficina regional de Dallas, hizo este comentario. Los hechos son que los empleados de la ATF en la ciudad de Oklahoma estaban cumpliendo con sus tareas asignadas como lo harían en cualquier día laboral, y varios de ellos resultaron heridos en la explosión. Entonces Lester Martz declara esto. Estábamos allí y fuimos héroes, dijo. La ATF declaró que Alex McCauley, el agente residente a cargo, estaba en un ascensor cuando estalló la bomba. Sobrevivió la caída libre desde el 8º al 3er piso. Se escapó rompiendo las gruesas puertas de metal y fue a rescatar a sobrevivientes en la escalera. Entre algunas personas que perdieron a miembros de su familia en la explosión, un hombre llamado Glenn Wilburn contactó a la compañía de ascensores Midwestern, empresa que de hecho buscó sobrevivientes en los ascensores. Esto es lo que la compañía de ascensores Midwestern le dijo a Glenn Wilburn. Estoy citando a Dwayne James, uno de sus ingenieros. Encontramos que 5 de los 6 ascensores estaban congelados entre los pisos. Tuvimos que entrar por los techos de los ascensores para comprobar si habían personas. Todos estaban vacíos. James continuó diciendo que era imposible que el agente Alex McCauley hubiese escapado antes de que el equipo de James llegase, a menos que tuviese un soplete consigo. Las puertas estaban completamente cerradas. Le tomó a varios de nuestros hombres más de 12 horas para abrir solo un ascensor. James concluye. El que cualquiera de los ascensores descendiese en caída libre es pura fantasía. Los ascensores modernos tienen contrapesos y no pueden caer libremente a menos que se corten los cables, y ningún cable se cortó. Hay una serie de interruptores de seguridad de apoyo que bloquearían un elevador en su lugar si aumenta la velocidad en más de 10%.
Obviamente, Lester Martz, agente especial de la ATF, a cargo de la Oficina Regional de Dallas, habló mentiras. No hubo agentes de la ATF en el edificio Murrah. Simplemente mintió para tratar de cubrir a la ATF. En un informe que encontré en el Internet de serendipity.magnet.hotmail, declaraba que otros encuentran que todo el asunto es extremadamente sospechoso debido al hecho de que no había agentes de la ATF ni del FBI en sus oficinas en el momento de la explosión. Una vez más, Mark Boswell, en una transmisión de radio de onda corta 10 días después del bombardeo, entrevistando a los veteranos de 28 años en la CIA, James Black y Ron Jackson, estos declararon que los agentes de la ATF no estaban en sus oficinas porque les dijeron que el edificio se vendría abajo. Ahora, esto nos lleva a una pregunta. Si la bomba de nitrato de amonio y combustible diésel, la cual puede no haber estado y probablemente ni siquiera estuvo en el camión de alquiler Ryder, hubo explosivos, no hay duda de eso. Entonces, Timothy McVeigh y Terry Nichols son chivos expiatorios, lo que nos lleva a hacernos la pregunta: entonces, ¿quién fue el que bombardeó el edificio Murrah? ¿Quién tendría acceso a esos explosivos que harían ese tipo de daño? ¿Quién tendría acceso al edificio, los planos de el diseño arquitectónico del edificio, para saber exactamente dónde estaban las columnas estructurales reforzadas, quienes podrían colocar entonces esas bombas solo en esos lugares correctos? En la transmisión de Mark Boswell, en la radio de onda corta, el 29 de abril, en la entrevista que tuvo con el veterano de la CIA James Black y su asistente Ron Jackson, los hombres declararon que tenían en sus manos declaraciones juradas hechas por dos funcionarios del Departamento de Justicia, quienes declararon que formaban parte de un comité de 10 miembros que planearon el atentado de la ciudad de Oklahoma. Los funcionarios afirmaron que se suponía que la bomba iba a explotar a las 6 de la mañana sin que nadie estuviera cerca, como una táctica de miedo para obtener simpatía, dinero y poder para las agencias gubernamentales. Pero algo salió mal y se detonó más tarde durante las horas de oficina. Estos funcionarios del Departamento de Justicia se esconden porque temen por sus vidas. Noté en Internet, en la página periscope.com, dieron una lista de 30 preguntas. Dijeron 30 preguntas del bombardeo de la ciudad de Oklahoma que exigen una respuesta ahora. La primera fue: ¿por qué estuvo ausente del trabajo todo agente federal portador de insignia a las 9 a.m. un día laborable en la mañana
Su personal de oficina era únicamente empleados administrativos civiles. ¿Por qué la ATF inventó una historia sobre Alex McCauley que lo convirtió en un héroe cuando eso era una mentira absoluta? ¿Por qué el juez de los Estados Unidos, Wayne Alley, cuya oficina estaba ubicada en el edificio federal, fue advertido con varias semanas de anticipación en un memorando del Departamento de Estado a estar preparado para un acto terrorista sin nombre dirigido contra el edificio federal? ¿Un acto terrorista contra el edificio federal? El Departamento de Justicia le dijo al juez de los Estados Unidos, Wayne Alley, quien hizo esta admisión al Portland Oregonian inmediatamente después del bombardeo. ¿Cómo sabía el Departamento de Justicia que habría un acto terrorista contra el edificio Murrah? A menos que ellos mismos hubiesen colocado bombas en columnas estructurales clave dentro de él. Después de que el juez Wayne Alley hizo la declaración al Portland Oregonian, desde entonces se ha negado a repetirlo o a dejarse entrevistar de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué el juez Alley repentinamente enmudeció? Podríamos seguir y seguir. ¿Por qué el director del Servicio de Estudios Geológicos de la Universidad de Oklahoma, el Dr. Charles Mencken, le dice a los medios que según dos registros sismográficos diferentes, hubo dos explosiones, la segunda aproximadamente 8 segundos después de la primera? ¿Por qué la información de Benton K. Pardin no salió a la luz? ¿Por qué? Treinta preguntas para hacernos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta número 29 declaraba lo siguiente. ¿Por qué la reacción de la administración Clinton fue culpar a los programas de entrevistas de derecha por el incidente y exigir la legislación policial más draconiana jamás propuesta en los Estados Unidos de manera tan rápida y obviamente organizada? Una ventisca de proyectos de leyes antiterroristas inspirados en Oklahoma City fueron ingresados apresuradamente al Congreso en cuestión de días. Estas leyes cubrían todo. ¿Leyes? ¿Hubo acaso leyes que estaban en el Congreso justo antes del bombardeo de la ciudad de Oklahoma y justo después se aprobaron, que tenían que ver con establecer un estado policial en los Estados Unidos y quitar algunas de nuestras libertades más fundamentales que están garantizadas en la Constitución de los Estados Unidos y la Carta de Derechos? Para responder algunas de esas preguntas, vamos a pasar a la segunda parte de Detrás de la Puerta, parte 4. Hubo leyes en el Congreso
Justo antes del bombardeo de la ciudad de Oklahoma que se estaban estancando y justo después del bombardeo se aprobaron de inmediato, sí las hubo. ¿Quién estaría detrás de la aprobación de estas leyes? ¿Quién podría pensar en un bombardeo tan diabólico, ruin y mortal del edificio Alfred P. Murrah en Oklahoma City? Tomado del Orlando Sentinel, titulado Terror en el Corazón, el proyecto de ley contra el terrorismo se mueve muy rápido. Esto fue tomado del Orlando Sentinel del 21 de abril de 1995. Leemos esto. El martes, la Ley General contra Terrorismo de 1995 estaba en un camino lento en el Congreso y fue objeto de un animado debate sobre si violaría algunas libertades civiles fundamentales, incluyendo el derecho de confrontar al acusador de alguno. Ahora, después del atentado de Oklahoma City, hay pocas apuestas legislativas seguras en Washington. Demócratas y republicanos emitieron comunicados de prensa el jueves pidiendo la aprobación rápida del proyecto de ley. El Orlando Sentinel justo allí dijo que antes del bombardeo en la ciudad de Oklahoma, hubo una ley contra terrorismo que avanzaba lentamente en el Congreso y parecía que habría un debate animado porque esta ley o este proyecto de ley atacaría ciertas libertades fundamentales que tenemos como estadounidenses. Pero después del bombardeo de la ciudad de Oklahoma, todos los demócratas y republicanos estaban listos para aprobarla de manera inmediata. Esto es interesante. 10 días después del bombardeo, el 29 de abril de 1995, el Orlando Sentinel nuevamente, el título, Clinton insta a una acción rápida sobre la legislación antiterrorista. El artículo dice así. El presidente Clinton instó el viernes al Congreso a que se moviese rápidamente sobre su legislación antiterrorista y a evitar las interminables disputas triviales políticas sobre detalles. No debemos titubear o demorar, dijo Clinton. El Congreso debe actuar con prontitud. Su paquete antiterrorista de 1.25 billones expandiría los poderes de investigación y aplicación de la ley y endurecería las penas para ciertos delitos. Los republicanos han reaccionado favorablemente a la propuesta que Clinton presentó el miércoles, una semana después del bombardeo de la ciudad de Oklahoma. De esos dos artículos en el Orlando Sentinel, estoy obteniendo una sensación particular de que el bombardeo de la ciudad de Oklahoma fue fundamental para la aprobación de esta ley antiterrorista. Que antes del bombardeo hubo preguntas sobre si pasaría o no por la aprobación del Congreso, porque habían muchas libertades que posiblemente podrían ser amenazadas por esta ley o este proyecto de ley. En otro artículo en Internet, en una página llamada worldnewsstand.net, escrito por Pat Shannon, hay una cita hecha por Richard K. Moore. Dice, en mi opinión,
El objetivo de la operación de la ciudad de Oklahoma era aprobar el proyecto de la ley antiterrorista sin debate. Si hubiese habido un debate, la cuestión sobre libertades constitucionales y la creación de un Estado policial se habría planteado en un debate público. Nuestros gobernantes prefieren que el Estado policial se implemente sin que el público se dé cuenta, al crear un clima de histeria nacional. Utilizando un ataque terrorista organizado, el proyecto de ley navegó sin debate o discusión. Misión cumplida. ¿Cuáles fueron algunas de las libertades civiles que serían atacadas? ¿Cuáles fueron algunas de las ideas draconianas que se describieron en este proyecto de ley antiterrorista? Del artículo en Internet citado anteriormente sobre las 30 preguntas que exigen una respuesta, de la página periscope.com, dice lo siguiente: estas leyes propuestas cubren todo, desde prohibir virtualmente todas las armas de fuego de propiedad privada hasta escuchas telefónicas federales ilimitadas y admisibles por la Corte, censura del Internet, suspensión del habeas corpus en casos de terrorismo. Estos son ataques directos a nuestras libertades fundamentales como ciudadanos estadounidenses. Esto ataca nuestro derecho a portar armas, nuestro derecho a tener nuestras propias armas. Ahora, yo soy cristiano y no tengo un arma, pero alguien tiene el derecho como ciudadano de los Estados Unidos de ser dueño de un arma de fuego. Y este proyecto de ley ataca y dice que se debe prohibir la posesión privada de armas de fuego. ¿Debe ser admisible la escucha telefónica? ¿Censura del Internet? ¿Suspensión del habeas corpus? Y luego, por último pero no menos importante, la brutal destrucción de la primera enmienda, defendida en el proyecto de ley de Charles Schumer, denominado HR 2580, el cual impone una sentencia a prisión de 5 años por involucrarse públicamente en una especulación impropia y publicar o transmitir por telegrama o medios electrónicos teorías de conspiración sin fundamento con respecto al gobierno federal de los Estados Unidos. ¿Quién decide qué es una teoría de conspiración sin fundamento? Es la misma gente que hizo el proyecto de ley antiterrorista. Pudieran acusar a Benton Pardon, un veterano de 31 años de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, experto en explosivos, que dijo que Timothy McVeigh y Terry Nichols no bombardearon el edificio de la ciudad de Oklahoma, sino que fueron bombas ubicadas estratégicamente en las columnas estructurales las que lo hicieron. ¿Es Benton Pardon legalmente responsable por usar su experticia para decir que no fue hecho, que la bomba y el camión de alquiler Ryder no pudo haber hecho el daño que el gobierno está diciendo que hizo? ¿Puede Benton Pardon ser arrestado? Bajo ese proyecto de ley podría serlo. ¿Podría ser yo arrestado por la información y evidencia que exige una respuesta en esta grabación? Sí, podría.
¿Cómo fue posible que una rama legislativa normalmente engorrosamente lenta e ineficiente pudiese funcionar tan rápidamente, de manera tan exhaustiva y tan eficiente, al introducir leyes que despojarían a los estadounidenses de ciertas libertades básicas? ¿Cómo podría ser esto? El 1 de mayo de 1995, la revista Times declaró: los estadounidenses deben decidir cuánta libertad están dispuestos a intercambiar por más seguridad. ¿Cuánto deberían estar dispuestos a renunciar al dinero inconveniente y las libertades que dan por sentado? El tema de la ciudad de Oklahoma estaba despojando a los estadounidenses de libertades fundamentales, básicas, que tenemos en la Constitución de los Estados Unidos. Y la pregunta que me gustaría hacerles sería: ¿quién? ¿Quién estaría detrás de la destrucción de las libertades que disfrutamos como estadounidenses? ¿Quién? ¿Hay algún poder en el mundo de hoy que ha existido durante mucho tiempo y que desde el mismo comienzo de esta nación ha despreciado y detestado las libertades que se nos han garantizado como estadounidenses? ¿Existe tal poder? El Papa Pío IX, en su carta encíclica del 15 de agosto de 1854, declaró esto: las absurdas y erróneas doctrinas o delirios en defensa de la libertad de conciencia. Ahora, ¿dónde está garantizada la libertad de conciencia? Está garantizada en la primera enmienda de la Declaración de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos. Y el Papa Pío IX, en su carta encíclica del 15 de agosto de 1854, declara que la libertad de conciencia es absurda y errónea, un muy pestilente error, una peste que debe ser temida más que todas las demás en un Estado. En 1864, en su carta encíclica, el Papa Pío IX anatemiza a aquellos que hacen valer la libertad de conciencia y de culto religioso. ¿Escucharon lo que el Papa Pío IX está diciendo? Está diciendo que cualquiera que crea que toda persona tiene derecho a la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de su propia conciencia, él dijo que debería ser anatemizado. El anatemizar a alguien es el confinarlo al infierno, considerarlo como un hereje digno de condenación. En un libro titulado El dólar y el Vaticano, escrito por el periodista de transmisión británico Abra Manhattan, quien murió hace unos 8 años, en la página 26 de su libro titulado El dólar y el Vaticano, Manhattan declara: el Vaticano condenó la Declaración de Independencia como perversa y llamó a la Constitución de los Estados Unidos un documento satánico. Saben, con frecuencia me pregunté cuando era joven, mientras crecía, por qué mi padre siempre apoyó al equipo que jugaba contra la Universidad de Santa Clara y siempre apoyó
al equipo que jugó contra Notre Dame o contra la Universidad de San Francisco. Creo que mi padre entendía que esas escuelas jesuitas católicas estaban entrenando a hombres y mujeres para salir y oponerse a las hermosas libertades que tenemos como ciudadanos de los Estados Unidos. De otro libro llamado La verdad suprimida sobre el asesinato de Abraham Lincoln, escrito por Burke McCarty, en las páginas 9 y 10 de su libro, leemos estas palabras: la Santa Alianza del príncipe Metternich de Austria había establecido bien sus planes para destruir el gobierno popular en las colonias americanas. Ahora, cada vez que encuentran una alianza santa o el Sacro Imperio Romano, es porque la Iglesia Católica tiene sus ruines dedos involucrados en lo que sea que esté sucediendo. Así que la Santa Alianza del príncipe Metternich de Austria se reunió alrededor de 1818. En el libro de Burke McCarty se afirma que la Santa Alianza había establecido bien sus planes para destruir al gobierno popular de los Estados Unidos de América. Y poco después de eso, el presidente James Monroe, en su discurso anual al Congreso, declaró que los Estados Unidos consideraría un acto de hostilidad hacia el gobierno de los Estados Unidos si esta coalición de la Santa Alianza o cualquier otra potencia de Europa alguna vez emprendiese el establecer en el continente americano algún control de cualquier república americana o adquirir derechos territoriales. Esta fue la famosa doctrina Monroe de James Monroe. ¿Alguna vez le dijeron que la doctrina Monroe fue un desafío directo a la Santa Alianza y a la orden jesuita de la Iglesia Católica? Que si intentasen destruir esta república o establecer alguna colonia en esta república americana, el gobierno de los Estados Unidos lo consideraría un acto de hostilidad. Se dan cuenta de que James Monroe se enfrentaba a la orden jesuita de la Iglesia Católica con su famosa doctrina. La Santa Alianza se creó para destruir a este gobierno libre de los Estados Unidos. Samuel B. Morse, en su famoso documento, y sí, este es de hecho el hombre que escribió o inventó el código Morse. En la década de 1830, Samuel B. Morse fue a Europa y escribió un libro titulado Conspiración extranjera contra los Estados Unidos. En el prefacio a ese libro, volumen 1, página 4, dice esto: el autor se compromete a demostrar que una conspiración contra las libertades de esta república está ahora en plena acción bajo la dirección del príncipe Metternich de Austria, quien al saber la imposibilidad de destruir este molesto ejemplo de una nación grande y libre por la fuerza de las armas, está intentando lograr su objetivo a través de la agencia de un ejército de jesuitas.
Samuel B. Morse y el hombre que escribió el prefacio de su gran obra, ambos entendieron que la Orden de los Jesuitas y la Santa Alianza estaban comprometidas a destruir las libertades de esta gran república de los Estados Unidos de América. Finalmente, otro documento titulado 50 años en la Iglesia de Roma, por un ex sacerdote, Charles Chiniquy. Él estuvo en una reunión de sacerdotes y en la página 398 de su maravilloso libro, cita a los sacerdotes de Roma declarando esto: gobernaremos a los Estados Unidos y los pondremos a los pies del vicario de Jesucristo, para que pueda poner fin a su impío sistema de educación y leyes impías de libertad de conciencia, que son un insulto a Dios y al hombre. El presidente de los Estados Unidos, William Jefferson Clinton, formado en la Universidad de Georgetown, que es la escuela jesuita de la costa este. William Jefferson Clinton, presionando al Congreso para que apruebe el proyecto de ley antiterrorista, que sería un ataque directo a las libertades que disfrutamos como estadounidenses. Como resultado del bombardeo de la ciudad de Oklahoma, que fue planeado, llevado a cabo y en pleno conocimiento del gobierno de los Estados Unidos y del presidente. Y los actores secretos detrás del presidente, del Departamento de Justicia y todas las agencias federales involucradas. Detrás de todos ellos, los actores secretos que han querido destruir las libertades de esta gran república durante los últimos más de 200 años son los de la Orden Jesuita de la Iglesia Católica Romana. Ellos han querido poner fin a las leyes que garantizan nuestras libertades como ciudadanos de los Estados Unidos. Y para realizarlo, llevan a cabo el mayor bombardeo terrorista de la historia de los Estados Unidos en suelo estadounidense. Para finalizar hoy, quiero compartirles una breve historia. Esto no ha pasado únicamente en territorio de los Estados Unidos. Enrique IV, rey de Navarra, rey de Francia, un católico romano. Pero Enrique de Navarra, después de la horrible masacre de San Bartolomé de los hugonotes en 1572, 26 años más tarde, Enrique IV de Francia otorgó libertad a través del Edicto de Nantes, se deletrea Nantes, otorgó libertad a los hugonotes para que adorasen a Dios de acuerdo con los dictados de su propia conciencia. Les concedió libertad religiosa en 1598. 12 años después, cuando Enrique IV llegaba a París en un carruaje, un hombre salió de la multitud, saltó sobre las ruedas del carruaje y en un momento apuñaló a Enrique IV. Y en 1610 Enrique IV de Francia estaba muerto. Ahora, innumerables historiadores
han dejado muy en claro que el asesino, cuyo nombre era Ravalik, era un jesuita. Si estudian a lo largo de la historia, cada vez que alguien ha defendido la libertad de su pueblo, este ha sido atacado por la Iglesia Católica y la Orden Jesuita. Les pregunto hoy, ¿se dan cuenta de que las libertades que amamos como estadounidenses están bajo un ataque sutil, engañoso y de odio por parte de la Iglesia de Roma, por parte de los líderes organizados de la Iglesia Católica Romana, por medio de la Orden de los Jesuitas? ¿Se dan cuenta de que quieren destruir la Constitución de esta gran tierra? ¿Se dan cuenta de que están rápidamente en el camino para cumplir lo que los sacerdotes dijeron en el libro de Chiniquy? Usted y yo debemos defender esas libertades. Usted y yo debemos estar firmes por el hombre más grande que ha vivido, quien hizo posible que usted y yo nos paremos libres ante Dios. Su nombre fue Jesús. Y el ángel le dijo a su padre José, llamarás su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el más grande defensor de la libertad que ha existido. Él declaró de sí mismo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús anhela libertarte hoy para romper la atadura de la culpa, liberarte del pecado pasado y los errores y hacerte libre. Y entonces ayudarte a permanecer en esa libertad dada por Dios, para defender esas preciosas libertades que tenemos como ciudadanos estadounidenses. De nuevo vendrán ataques. Las libertades serán atacadas nuevamente y la libertad será quitada. Que podamos estar siempre de pie del lado de lo justo, del lado de la verdad, tal como está en Jesucristo. Oremos. Amoroso Padre en el cielo, gracias porque la verdad nos puede liberar. No más preguntas. Muchas gracias. Ayúdanos a continuar buscando y plantando nuestros pies en tierra firme. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hasta que nos volvamos a encontrar en nuestra próxima grabación en Detrás de la Puerta, en la que veremos la vida, el trabajo y la muerte del presidente más grande que haya existido. Hasta que tengamos ese estudio en Detrás de la Puerta, parte 5, sobre Abraham Lincoln, que Dios les bendiga.